Se ha hablado con frecuencia que la Iglesia Católica está infiltrada. ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Qué pruebas hay? Muchas veces son solo opiniones y no se dicen pruebas concretas. Pero en este video te voy a presentar una serie de pruebas irrefutables sobre la infiltración en la Iglesia Católica. Esto no es una opinión nuestra, son datos duros, reales, que no se pueden esconder bajo la alfombra. Otra cosa son las consecuencias de esa infiltración, su eficacia, que pueden ser difíciles de evaluar y por lo tanto son opinables. En este video te voy a presentar las pruebas testimoniales que existen sobre la infiltración ideológica y política en la Iglesia Católica. En 1917, la Santísima Virgen se apareció en Fátima pidiendo la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Argumentó que si no se hacía, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Y entonces uno puede preguntarse, ¿cómo Nuestra Señora vino a advertir contra el peligro del comunismo que esparciría Rusia cuando aún no había llegado al poder en Rusia? Pero la historia le daría la razón. Hablemos de la infiltración del comunismo dentro de la Iglesia Católica. El excomunista convertido Douglas Hyde reveló en la década de 1930 que la dirección del Partido Comunista había emitido una directiva en todo el mundo para la infiltración de la Iglesia Católica. Y Bella Dodd, una ex alta funcionaria del Partido Comunista de Estados Unidos, proporcionó en 1950 explicaciones detalladas de la subversión comunista en la Iglesia Católica, e incluso lo declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso en la década de 1950. La señora Bella Dodd dijo textualmente en el Congreso: pusimos más de 1100 hombres en el sacerdocio con el fin de destruir la Iglesia desde adentro. Una docena de años antes del Vaticano II declaró que en este momento los infiltrados se encuentran en los lugares más altos de la Iglesia. Y dijo que allí estaban trabajando para lograr el cambio con el fin de debilitar la eficacia de la Iglesia contra el comunismo. También dijo que estos cambios serían tan drásticos que no se reconocerá a la Iglesia Católica. El plan fue que estos hombres fueran ordenados y progresaran en posiciones de influencia y autoridad como monseñores y obispos. Y unos años más tarde, en una conversación con su nueva amiga católica Alice von Hildebrand, Bella le dijo que hay 4 cardenales en el Vaticano que están trabajando para los comunistas. Pero estos no fueron los únicos testimonios. Manning Johnson, que fue candidato comunista para representante de Nueva York y perteneció al Partido Comunista en la década de 1940 y 1950, testificó en 1953 ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y dijo que el Partido Comunista Norteamericano se había dado cuenta que con solo pequeñas fuerzas disponibles podían infiltrarse en los seminarios católicos, y así lo hicieron. Y un francés llamado Albert Bassart, que ocupó altos cargos en el Partido Comunista francés, reveló en 1955 que Moscú había emitido una orden en 1936 para seleccionar cuidadosamente miembros de la Juventud Comunista para ingresar a los seminarios y recibir la ordenación sacerdotal. Y declaró además que algunos fueron infiltrados en órdenes religiosas, particularmente en la orden dominicana. Y en su ensayo, Satanás en acción, el filósofo católico Dietrich von Hildebrand dijo que los dominicos franceses se habían vuelto tan comunistas en su evangelización que en 1953 la orden apenas escapó a la disolución por parte del Papa Pío XII. Y la autora Marie Carré publicó en 1972 un libro titulado AA 1025, Las memorias de un antiapóstol. Allí cuenta una historia verídica, según ella,
de una enfermera que encontró un hombre herido agonizando por un accidente, incapaz de hablar, y le da los primeros auxilios. Ella lo atiende y encuentra un diario de 100 páginas en su portafolio que demuestra que es un espía soviético infiltrado en un seminario católico que trabajaba encubierto para subvertir a la iglesia. Estos testimonios están claramente documentados, pero además Anatoly Golitsyn, el más alto oficial que desertó de la KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, confirmó que la penetración de la Iglesia Católica y otras iglesias es parte de la línea general en la lucha contra la religión. Y otro desertor, el ex archivista de la KGB, Vasily Mitrokhin, reveló las relaciones que tenía la KGB con los católicos progresistas y la financiación de sus actividades. Y otro oficial soviético, Ion Pacepa, que fue general de 3 estrellas de la Policía Secreta de Rumania, comunista, y desertó a los Estados Unidos en 1978, reveló que la teología de la liberación en Latinoamérica fue una intervención de la KGB. Recordemos que la teología de la liberación es un movimiento progresista que se desarrolló en América Latina en la década de 1950 y 1960, tratando de involucrar a la Iglesia Católica en los esfuerzos para el cambio social, con una idea central de la opción preferencial por los pobres. Muchos teólogos e historiadores de la Iglesia consideran que fue el más importante y sin duda el más divisivo movimiento en el catolicismo latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Cuando los debates sobre la teología de la liberación estaban en su apogeo en la década de 1980, los partidarios la elogiaban como una recuperación de la dimensión social de la noción cristiana tradicional de liberación, mientras que los críticos la desestimaban como una promoción de la lucha de clases marxistas rociado con un barniz cristiano. La teología de la liberación surgió en un momento de profunda tensión en América Latina, alimentada por la pobreza y la exclusión social, el surgimiento de regímenes militares y abusos generalizados contra los derechos humanos, y sobre todo en medio de la Guerra Fría y la política de la URSS de exportar la revolución especialmente al patio trasero de Estados Unidos. Llegó también poco después del Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, que llamó al catolicismo a un compromiso más profundo con los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, según el texto. Los admiradores de la teología de liberación a menudo dicen que fue simplemente la traducción latinoamericana del Vaticano II. Pero según Pacepa, la teología de la liberación fue la tercera etapa de un plan soviético para desestabilizar a Estados Unidos en varias etapas a través de la religión. La primera etapa habría sido una campaña encubierta para desacreditar a figuras dentro de la Iglesia y tratar de influir en la Iglesia con una versión marxista-friendly del cristianismo. Especialmente la afirmación de que el Papa Pío XII fue el Papa de Hitler se originó en una emisión de 1945 de Radio Moscú. La segunda etapa fue una campaña de influencia dentro de las iglesias cristianas, usando en especial a la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue la primera en la que se infiltraron. Y así se infiltraron en todas las iglesias cristianas cuyos colectazos se vieron después. Como por ejemplo, en el 2007, el recién nombrado arzobispo de Varsovia tuvo que renunciar en medio de revelaciones de que había sido un colaborador del servicio secreto polaco durante la Guerra Fría. Y también ha habido denuncias de la influencia de los servicios secretos comunistas de Yugoslavia plantando información contra las apariciones de Medjugorje entre fieles y sacerdotes católicos. Y la tercera etapa fue el desarrollo de la teología de la liberación en Latinoamérica, creando una corriente anticapitalista y antioccidental del cristianismo. Un punto alto de influencia fue la operación de los prelados católicos de izquierda en la celebración de la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica en Medellín, en 1968. Y en los años siguientes, cientos de sacerdotes, monjas y laicos utilizaron sus posiciones de influencia sobre la gente común para instruirlos de una nueva lectura revolucionaria del Evangelio.
En 1984, el Papa Juan Pablo II pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el cardenal Ratzinger, que preparara un análisis de la teología de la liberación. Ese estudio expuso que la teología de la liberación tenía elementos de lucha de clases y del marxismo violento. Pero esta maniobra soviética dentro de la Iglesia Católica durante la Guerra Fría tuvo su reacción de parte de Estados Unidos. En 1969, Nelson Rockefeller dijo: "La Iglesia Católica en Latinoamérica ha dejado de ser un aliado de confianza de los Estados Unidos y por el contrario se está transformando en un peligro, ya que aumenta la conciencia de la gente. Se recomienda dar apoyo a los grupos fundamentalistas cristianos e iglesias de la especie de Reverendo Moon y de Hare Krishna". En realidad, el contrapeso lo llevaron adelante los grupos pentecostales y carismáticos, que son incluso hoy los que están creciendo más en toda Latinoamérica. Bueno, hasta aquí hemos presentado pruebas de testimonio sobre la infiltración de los comunistas dentro de la Iglesia Católica. Esto no es una opinión, son datos. Y ahora sí te pregunto tu opinión. ¿Tú piensas que la influencia de esa infiltración fue eficaz? ¿Se fue diluyendo con el tiempo o sigue presente? En Foro de la Virgen María hemos publicado varios videos y artículos sobre estos temas, cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube y difúndelo entre tus amigos porque es una información bien fundamentada.